días. Buenos días. ¿Cómo está, pastor? Pastor Rodríguez, Gusto qué nuevamente. placer verte de nuevo, es un placer. Gracias. Antes de comenzar, ¿qué le parece si iniciamos con una palabra de oración? Claro que sí, adelante, Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. pastor. Amén. En esta hora, Señor, que nos disponemos al repaso de esta lección, a aprender más de tu palabra, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para que sea Él quien dirija todo lo que se haga y se diga en esta hora, Señor. Amén. Bendice a tu iglesia que se está conectando en esta hora y que se conectará después, para que, Señor, también el Espíritu Santo esté con ellos, Amén. abran sus corazones, su mente, Sí, sí. y todos podamos, Señor, enriquecernos y fortalecernos en la fe. Amén. Perdona nuestras faltas y pecados, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Pastor Rodríguez, qué bendición. Hemos llegado ya a la lección número 10. ¿Y qué tema? La ¿Qué tema tiene educación esta semana? artística y la La ciencia. educación artística y la ciencia. Pastor, quiero compartir con nuestros oyentes una cita como educador. Tengo una pasión por la educación y por lo que la mensajera del Señor se le reveló. Escuchen lo que ella dice en cuanto a esta lección de este día. Escuchen esto. Para el sábado 28 de noviembre, ella escribió lo siguiente: no hay nada que esté mejor calculado para vivificar la mente y fortalecer el intelecto que el estudio de la palabra de Dios. Amén. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos y dar vigor a las facultades como las amplias y ennoblecederas verdades de la Biblia. Si la palabra de Dios fuera estudiada como debiera hacerlo, los hombres tendrían una amplitud de opiniones, una nobleza de carácter y una estabilidad de propósitos que rara vez se ve en estos tiempos. La búsqueda de la verdad recompensará a cada paso al que ande tras ella. Cada descubrimiento abrirá campos más ricos para su investigación. ¿Qué te parece, pastor? Amén. Muy Tremendo. excelente, muy bien. Y así tiene que ser. ¿Alguna vez usted tuvo oportunidad de estudiar, por ejemplo, algo de ciencia o algo de arte? Sí, en la universidad uno tiene que tomar, bueno, a nivel de escuela secundaria también hay un programa de ciencia. En el caso nuestro tuvimos las ciencias, las artes literarias, por ejemplo, las artes, las pinturas, las esculturas, grandes artistas latinos como Goya, Dalí, Velázquez. Estudiamos sus obras, o sea, entonces, y también las grandes composiciones musicales, Handel, el Mesías de Handel, por ejemplo, eso indica, Basquiat también, Beethoven, correcto, o sea, hay tantas evidencias de que Dios ha bendecido a seres humanos con conocimiento para engrandecer la obra creadora de Dios, con Así sus es. creaciones artísticas. Ahí yo tuve la oportunidad de estudiar ciencia y estudiar arte también, Correcto. y después entonces estudié teología. Había una frase que siempre me quedó en la mente de un matemático. El matemático se llama Kronecker, del siglo XIX, y él acuñó la frase que decía: Dios creó los números y lo demás lo hizo el hombre. No estoy muy de acuerdo con esa frase, porque en realidad todo lo hizo Dios. Correcto, correcto. Lo que hizo el hombre fue descubrir. Correcto, eso es correcto. Descubrir lo que Dios ya había creado. Eso es correcto. Hay leyes físicas, hay leyes biológicas, hay leyes matemáticas, hay leyes que están en la naturaleza. Correcto. Todo lo creó Dios. Eso es correcto. Y el hombre poco a poco Fue descubriendo esas creaciones. Exactamente. Correcto. Así es. Y también Alberto Einstein declaró: yo quiero conocer los pensamientos de Dios. Eso quería hacer él. Pero nosotros tenemos a nuestro alcance aquí ahora en la palabra de Dios los pensamientos de Dios. ¿Qué le parece, pastor? Así es, exactamente. En el día lunes nos habla de solo el Señor. Tremendo tema.
quiere decir Señor con eso? Podemos leer aquí unos versículos que están muy interesantes. Por ejemplo, en el libro de Romanos. Vamos a ir a Romanos 1, capítulo 18. 1, del 18 al 21. Y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjese el detalle aquí. Detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Correcto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Así que acá estamos viendo que el Señor, acá habla de la ira, pero en realidad no es ira como nosotros lo pensamos en el término humano, sino que la ira de Dios viene siendo como el desagrado de Dios. Eso es correcto, eso es correcto. Como que Él no está de acuerdo. Dios se revela y el hombre, a propósito, esconde la verdad. Eso es correcto. No la da a conocer, no la comparte. Y eso es algo muy importante para nosotros, porque nosotros que estamos estudiando la palabra de Dios constantemente, que nos consideramos pueblo de Dios, el Señor nos manda a que nosotros compartamos este mensaje con aquellas personas que todavía no lo conocen, eso aquellas personas que no han tomado la decisión para seguir a Cristo Jesús. De hecho, la Biblia declara en el Salmo 19:1, dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, en un tiempo en el cual nos ha tocado vivir de apostasía casi general, de relativismo rampante, donde se ha perdido el sabor por la verdad. Ahora no hay nada absoluto de acuerdo a esta generación que vivimos. Ya no hay verdades absolutas, todo es relativo. Si tú crees que es verdad para ti, pues esa es la verdad. Cuando la Biblia claramente establece patrones para identificar la verdad. Cuando nosotros observamos la creación, por ejemplo, el hecho de que dice la palabra en Proverbio, en Job 26, por ejemplo, dice que Dios creó la tierra, la cuelga en la nada. Dice que la tierra está colgada en la nada. Es una declaración que afirma que hay un ser todopoderoso que sí es capaz de crear y sostener su creación, pastor. Y sí, el mundo no quiere entender esto. Como no puede meter a Dios en un tubo de análisis, de ensayo, no puede ser analizado empíricamente, como decimos, pues no creen que Dios es capaz de hacerlo. Pero requiere más fe. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, tuve un profesor que era ateo, no creía ni en la luz eléctrica, y estaba presentando la teoría de la evolución. Y yo estoy escuchando al profesor hablar y yo estoy callado. De repente me pregunta: Fernández, ¿qué tú piensas? Le digo, profesor, la verdad es que yo a usted lo admiro mucho. Ya yo era cristiano, estaba haciendo mi estudio en psicología, y este profesor en el programa ese día metió ese análisis. Está hablando de Freud, y entonces metió que el mundo cree que Dios creó, pero todo fue creado por un accidente, una explosión. Y me dice: ¿qué usted cree, Fernando? Digo: mire, doctor, con todo respeto, un PhD en filosofía y letras, con todo respeto, doctor, yo creía que yo era una persona de fe. Me dice: ¿cómo usted dice eso, Fernando? Bueno, pero mire, lo que usted acaba de explicar aquí ahora, para creer esto, se requiere mucha fe. Yo solamente creo que hay un ser superior, un Dios todopoderoso que creó todo. Esa fe mía es pequeña en ese Dios. Ahora, una fe pequeña en un Dios grande tiene sentido. Ahora, una fe grande en una teoría es cuestionable. Sí. O sea, ¿cómo es posible uno imaginar, razonar de que las cosas se crearon por casualidad? Una célula se juntó con otra. Pero ¿y quién tomó la decisión de ser un ave o de ser un pez o de ser un mamífero?
Y es un ave, ¿qué clase de ave? Mire, yo que estudié arte y pintura, pinté cuadros en un tiempo, generalmente uno cuando va a pintar algo copia de la naturaleza. Claro. Y hay cosas que es imposible de copiarlas. Usted puede hacer la figura de un ave bien perfecta, pintarla bien con sus colores. Correcto. Pero hay ciertas plumas de ciertas aves que tienen un brillo, que descomponen la luz, y usted, aparte de verle el color que tiene el ave, ve también la descomposición de la luz y ve todos los colores del arco iris en sus plumas. ¿Cómo hace usted para pintar eso? Si le toma una fotografía al ave, tampoco la fotografía captura esa propiedad que tiene ese tipo de ave, en la pluma del ave, que descompone la luz. De hecho, dice la palabra, ¿qué dice la palabra acerca de la persona que no cree en Dios? ¿Qué es un qué? ¿Qué es un necio? Dice el necio, en su corazón no hay Dios. O sea, cuando una persona se embarca en esta manera de pensar, cuestionar la existencia del ser creador, como le explicaba ahorita, ¿cómo se explica que una niña de 4 años le pueda remover todo el hemisferio izquierdo? Todo le remueve. Desde los 4 años tenía 125 convulsiones por día. Había sido declarada mentalmente retardada y epiléptica. Un médico adventista, un cirujano adventista, ora a Dios. Y dice a los padres, le preguntan, ¿usted ha llevado a cabo esa operación? Él dijo, no. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esa niña a funcionar con un solo hemisferio? Y el izquierdo se lo van a quitar. Y ahí que está la comunicación. Dice, el cerebro tiene una cualidad que tiene la habilidad para restaurarse el mismo. Porque Dios lo hizo así. Le remueven todo, la operación duró 16 horas. Le remueven a la niña el hemisferio izquierdo completo. Llegan los padres y dice el doctor Carson, la oración fue larga, nos tomó más tiempo que pensamos, pero estamos esperando a uno hablar. Y la niña de repente dice, mami, daddy, Dios usó las manos de Ben Carson para remover el hemisferio izquierdo completo de la niña Silvia García. Y la niña habló, no tuvo ningún tipo de problema neurológico ninguno. Y está la niña ahí normal. O sea, Dios es capaz, el Dios que creó el universo, que creó el ser humano, es capaz de restaurar la facultad del ser humano si se lo piden. Así, se lo piden. Así. Hay un Dios creador. No podemos pensar que todo se creó por la casualidad o por una explosión. Una explosión lo que va a hacer es destruir, pero no crear. Y podemos hacer alguna prueba. Hay un dicho, primero que escribió Elena White lo siguiente, doctor. Sí. La Biblia nos presenta todo lo que la mente puede hacer. Ella es nuestro alimento espiritual. Hemos de contemplar las obras maravillosas de Dios y repetir a nuestros hijos las lecciones aprendidas, a fin de que podamos inducirlos a ver la habilidad, poder y grandeza de sus grandes obras creadas. Eso está en el libro Consejos para los Maestros. Muy bien, excelente. Vamos a seguir adelante, pastor. ¿Qué me puede decir acerca de la hermosura de la santidad? Amén. Ese versículo está muy interesante, que está allí en Salmos 96, 9. Permíteme compartirlo. Dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Amén. ¿Qué nos está diciendo? La hermosura de la santidad. Primeramente establece que la santidad es algo hermoso. Dios es santo, santo, santo. Dios llama a los seres humanos y los invita a compartir con Él la santidad. Usted conoce la porción que aparece en Isaías, dice, así dice el alto y sublime, el que habita en la santidad, cuyo nombre es en las alturas y cuyo nombre es el santo. Dios anda buscando personas como usted y como yo, como los hermanos que están con nosotros aquí, para que compartamos con Él su presencia. Él quiere caminar con seres humanos. Creó a los seres humanos para caminar con ellos. Caminó con Adán, caminó con Eva, caminó con Enoch. Dios anda buscando personas con las cuales caminar. Ahora,
hay una cosa importante. Dice la palabra de Dios, no andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿No es cierto? O sea, para yo caminar con Dios, yo tengo que estar dispuesto a rendir mi voluntad a la voluntad de Él. Y a cambiar mi agenda por la agenda de Dios. Cuando yo digo, Señor, toma mi agenda, haz la tuya, o más bien, haz tu agenda, mi agenda. Que mi agenda sea la agenda de Dios. Cuando hacemos esto, Dios camina con nosotros. Cristo dijo en una ocasión, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hay gente que hace muchas cosas por ahí. Estamos poniendo su propia agenda. Dios anda buscando personas que sean santas. Ahora, ¿cómo se hace una persona santa? No es por un decreto de una institución en Roma. No. La Biblia dice claramente que en Corintios habían santos. Amén. En Éfeso habían santos. En Galacia habían santos. Quien hace santo a la persona es el Santísimo. Dios, exactamente. Y cuando yo quiero agregar a lo que usted dijo, pastor, algo muy interesante que usted dijo allí, que la hermosura de la santidad. Eso significa que Dios ha creado todas las cosas, los seres humanos, los animales, las plantas, la misma tierra, las montañas, los paisajes, todo lo ha creado hermoso. Eso es así. Para que su criatura, nosotros, nos deleitemos y reconozcamos a Dios, la grandeza de Dios, de su amor. Correcto. Porque adorarlo también en santidad es su carácter, y su carácter es amor. Y entonces nosotros poder ver a través de la naturaleza, de las cosas bellas que Dios ha creado, ver el amor de Dios hacia nosotros. Sí. Pero aparte de eso también la justicia de Dios. Así que amarlo en santidad es reconocer su carácter, esforzarnos por imitar ese carácter, sí. Que nuestro carácter se transforme de manera que también tenga la imagen de Dios en nuestro carácter. Eso es correcto. Él es santo, eso es correcto. Él es amor, eso es correcto. Él es justicia, y todo lo ha creado con una belleza increíble. Eso como le digo, sí. como yo se lo digo como artista que fui en un tiempo, crear algo, pero de la naturaleza como está creado es imposible. Usted crea algo parecido, pero nunca logra hacer los detalles, los colores, ese brillo natural que tienen algunos animales, por ejemplo, en el plumaje, yo le explicaba, también los peces. Sí. Eso es imposible captarlo, claro. Con un pincel o con una fotografía. Hay dos cosas importantes. Dice la palabra en Eclesiastés 3:11. Dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos. Todo lo hizo hermoso a su tiempo. Dios anhela, Dios desea restaurar en el ser humano esa belleza de carácter, esa belleza moral. Y quien la obra la hace, nosotros no podemos por nuestro propio esfuerzo transformar el carácter. Esa es la obra del Espíritu Santo. Dice que lo que llevaremos al cielo es el carácter de Cristo reproducido en nosotros. Pero nosotros tenemos que facilitarle la tarea al Espíritu Santo. Al entregarle la voluntad a Él para que trabaje. Ayer conocí una señora, si nos está escuchando, Dios te bendiga, hermana Rosa Contreras. Ella va a una iglesia pentecostal y tuvo una linda charla ayer. Y le decíamos a ella que Dios anhela, hay una cosa que Dios le entregó al ser humano, que podemos regresarle a Él. Y ese es el libre albedrío, la habilidad para tomar decisiones. La historia ha demostrado que nosotros no somos buenos tomando decisiones, o lo somos. No, tomamos pésimas decisiones. Lo mejor que yo puedo hacer, como ser humano débil, es decirle, Señor, gracias por darme este poder de yo hacer lo que me dé la gana. Quiero que seas tú quien decida por mí. Cuando hacemos esto, entonces se cumple la palabra de Isaías que dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid comprad. Venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces dice la palabra, compra la verdad y no qué. Y no la vendas. Ahora, ¿cómo comprar una cosa que es gratis? ¿Cómo se compra algo que es gratis? Bueno, tú tienes algo de valor que Dios te dio, entrégaselo a Él. Exacto. Amén. El libre albedrío. Gloria al Señor. Pastor, vamos a seguir un poquito más adelante. Esto está muy bueno, pastor. Sí, está muy bueno. Pero el tiempo también nos corre. Nos traiciona, muy bien.
expertos en el error. Yo quería agregarle un poquito más antes de comenzar este tema. Nosotros estamos aproximadamente 6.000 años de que Dios creó este mundo. Y 6.000 años de pecado. Exactamente, que también 6.020 años ya. Sí, 6.020 años. Y que hubo un diluvio que destruyó todo el mundo. Y todavía nosotros estamos observando bellezas en la naturaleza, en los animales. Imagínese antes, cuando era el mundo era perfecto, no había caído en pecado, correcto, sí. Y que no hubo un diluvio tampoco que lo destruyó. ¿Cómo sería de bello este mundo? No lo podemos imaginar. Sí, sí. Avancemos ahora entonces con expertos en el error. ¿Qué nos está diciendo esto del expertos en el error? ¿A qué se está refiriendo la lección? Al estudiar este día, este tema, y fue interesante porque siempre me gusta leer lo que comenta la mensajera de Sion cada día. Dice que en el tiempo, en los antediluvianos, el pecado se había convertido en una ciencia. Cuando vi este tema pensé enseguida que dice la inspiración que, dice ella, que el pecado había sido convertido en una ciencia. Dice que la gente se acostaba pensando en el mal y se despertaba pensando en el mal. O sea, se hicieron expertos en el mal es desobedecer. El hombre es experto hoy. Usa cualquier excusa para no obedecer. Yo le comentaba el otro día a alguien que el desafío del ser humano es decidir qué hacer. ¿Qué hacer? Dios espera que nosotros hagamos dos cosas. Creamos en Él y le obedezcamos. Ahora el hombre usa cualquier excusa para no obedecer. Por ejemplo, Jesús dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Id, haced discípulos a todas las naciones. Dice Cristo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él dice, no, un momentito, eso hay que interpretarlo. ¿Eso hay que qué? Hay que interpretarlo, pastor. No hay nada que interpretar. Cristo dice, vayan, bauticen de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan esto. El hombre quiere interpretar. Somos llamados no a interpretar lo que Dios dice, sino a obedecerlo. A obedecerlo. Sí. También aquí nosotros podemos ver que hay personas con nivel científico elevado. Sí, las hay. Pero para sacar teorías y confundir a los seres humanos y a desviarse de la palabra de Dios. Más adelante está el versículo el día miércoles, donde dice allí en Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová. El temor al Señor. Interesante que el significado de esa palabra temor es respeto. Reverencia. Reverencia. De hecho, obediencia. Obediencia. De hecho, la palabra reverente o reverendo, Pastor Rodríguez, aparece en la Biblia una sola vez. En ninguna parte de la Biblia aparece la palabra reverendo, solamente en el Salmo 111:9. Y se aplica a Jehová. No se aplica a ningún ser humano. O sea, esa gente que andan por ahí, que se hacen llamar reverendo, fulano, algunos se llaman reverendísimo. Ningún ser humano es usurpar. El que se llama reverendo está usurpando un título que corresponde solamente a Jehová. A Dios. Importante ese punto. Así es. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, al Señor. Y cuando no se reconoce al Señor, entonces surge como contrapartida la necedad. La persona que quiere explicar muchas cosas sin poder demostrarlo, porque es muy fácil crear una teoría, pero después llevarlo eso a la práctica, a la realidad, demostrarlo realmente, no puede. Entonces se queda en teoría. Pero el enemigo utiliza esas teorías para justamente desviar la mente. Doctor, ¿sabes? Estoy pensando algo, quiero compartirlo con la audiencia. Dos cositas. Primero,
En una ocasión, los científicos, dice que eso quizá una anécdota, retaron a Dios. Los científicos retaron a Dios. Y le dieron al Señor, nosotros también podemos crear cosas. Y dice que el Señor le dijo, ustedes pueden, claro, muy bien, yo les di a ustedes la capacidad para crear. Sí, nosotros, ¿y qué quieren crear? Y dice que le dijeron al Señor los científicos, queremos crear un hombre. Y, oh, un hombre, sí, pues hágalo. Y dice en la historia que los científicos se ponen cada uno con una latica y una cucharita y están cogiendo polvo de la tierra. Y dice que el Señor está así mirándolo con los brazos cruzados. Y al rato el Señor le pregunta a ellos, ¿qué están haciendo ustedes? Dicen los científicos al Señor, estamos recogiendo polvo para hacer al hombre. Y dice que se le dijo, un momentito, primero hagan ustedes el polvo. Hagan el polvo primero. Querían hacer el hombre con el polvo que Jehová creó. Exactamente. Mire, dice la palabra Josué, en Josué 10:12. Josué, que caminaba con el Señor, mi alma te alaba, Señor, tiene problemas en la batalla, se está poniendo el sol, se está haciendo de noche. Él está representando el ejército de Jehová. Pide permiso para hacer algo que la ciencia hoy dice que no se puede hacer. Y Dios le dice, hazlo. Detener el sol. Dice, sol, detente en Gabaón, tu luna en el valle de Jalón. Y dice la palabra, y el sol se detuvo y la luna se paró y no se apresuró a ponerse por casi un día. Dice, pero es imposible, si el sol se detiene, funde la tierra. Bueno, sí, claro. Y quien gira no es el sol, sino también es cierto. Pero él estaba hablando al que creó todo eso, que tiene el poder para neutralizar las leyes que él puso. Amén. Porque es el creador, él hace lo que él quiere. Decimos amén. Él es el creador, él es el Señor. Así es. Solo el Señor. Quería compartir eso ahí, pastor, contigo. Muy bien. El tintero. Entonces, para concluir esta parte de el sabio y la sabiduría y la necedad. La sabiduría humana. La sabiduría humana. Sí, que es falacia, dice la palabra. Como decíamos al principio, el hombre descubre y crea en base a lo que ya está creado. Eso es correcto. Esa teoría de que las cosas salieron por casualidad no tiene ningún fundamento, no se puede demostrar. Imagínese la complejidad, por ejemplo, de un motor o un chip de computadora. Sí. ¿Cómo usted le demuestra a alguien que eso se hizo por casualidad? Para que la computadora pueda funcionar bien o para que un cohete de esto, una nave espacial, vaya al espacio y sea dirigida de aquí de la Tierra y vaya a los lugares adecuados. Esa tecnología fue por casualidad y es hecha por el hombre. Es imposible que Dios, que creó algo todavía más complejo que esa tecnología, ¿cómo es posible que digamos que eso se hizo por la casualidad? Es imposible. De hecho, hay un pensamiento científico que dice que una declaración no puede ser cierta y falsa a la misma vez. O es cierta o es falsa. Otro pensamiento dice, es importante eso, la fe no es contraria al principio que llamamos razón. O sea que creer en el Dios creador tiene sentido. Y de hecho, y eso lo dijo Agustín, dice, cuando nosotros entendemos este principio, y hay un pensamiento en el libro Testimonio para los Ministros, página 384, 74, ella dice que la estrategia del enemigo es hacer que la gente no razone, que siga las costumbres y las tradiciones. Porque él sabe que si la gente razona en lo que está en la palabra de Dios, la acepta. Porque dice la palabra, dice que Dios espera de su pueblo un servicio como el Romanos 12. Dice que tenemos un servicio que sea la voluntad agradable, perfecto. Dios, la mente tiene que estar involucrada en la adoración. Lo adoramos con tiene que ser racional. Correcto. Lamentablemente la ciencia y la religión se han separado. Tristemente. Pero los científicos, digamos del siglo XIX,
no tenían ese problema. Por ejemplo, Newton, que creó las leyes de la termodinámica, la constante de la gravedad, sí, etcétera. Él era una persona temerosa de Dios. Y el mismo Einstein también. El mismo Einstein también. Sí. Pero la ciencia moderna se ha desvinculado totalmente y ha creado teorías complejas, creyendo explicar las cosas por no aceptar que todo viene de Dios. Y ahí tenemos la conversación que tuvo Dios con Job, que Job no entendía. Y Job le pregunta, por ejemplo, ahí vamos a leer algunos versículos donde dice: entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino. ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando la tierra? ¿Sabes tú cómo se forman los huesos en la mujer embarazada? Le preguntó eso. ¿Cómo se forman los huesos en la mujer? No sabía. No sabía. Y hay algo interesante que yo tuve, como le dije, que yo estudié ciencia y tuve la oportunidad que a mí me llamó mucho la atención, y está en el versículo 25 de Job 38, donde dice: ¿quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? Y usted sabe que se ha demostrado dentro de un laboratorio de General Electric que el rayo sigue un camino. Y ya estaba escrito en las palabras de Dios. ¿Cómo se produce ese camino? Se forma un tubo en el aire, un tubo en vacío. Y entonces ahí se une el polo negativo con el positivo y se produce el rayo. Pero eso es muy rápido, es instantáneo. Por eso no se ve. Pero se crea un tubo de vacío, de aire, pero por ese tubo no hay aire, está en vacío. Y eso es lo que hace que se una los polos positivos y negativos. Pero estaba escrito en la palabra de Dios. ¿Y quién lo creó? El Señor. Pastor, la necedad y la sabiduría. Necedad es negar las obras de Dios. Sabiduría es... Sí. Oh, ¿aló? Sí. Ya, muy bien. Gracias, pastor. Necedad es negar que hay un Dios creador, sostenedor, sustentador de lo creado. Necedad es negar eso. Sabiduría es reconocer esto y rendirse a ese Dios, a ese Dios, para servirle de todo corazón. Así es, hermano. Bueno, creo que hemos abarcado en forma resumida todos los detalles de la lección. Gloria al Señor. Y para terminar, pastor, ¿nos puede despedir en oración? Será un placer. Santo, santo, santo Señor Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Tu palabra dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Amén. Señor, tu siervo y yo y los aquí presentes decimos: Señor, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria. Amén. Te alabamos, te ensalzamos por tu poder, por tu grandeza, por tu majestuosidad, por tu gran amor, por habernos hecho a tu imagen y semejanza, por haber compartido con nosotros atributos maravillosos de perdón, misericordia, obediencia y tantos atributos hermosos que tú compartes con tus seres humanos. A tu nombre damos gloria por ello. Amén. Gracias por habernos dado el mayor regalo que tú podías darle al ser humano, a Jesucristo el Señor. Por Él, por su vida, nosotros respiramos. Te damos la gracia porque en Él tenemos la luz. Tu palabra declara que en tu luz veremos la luz. Bendice esta red de audiencia que en esta mañana se ha conectado a esta plataforma virtual, ha estado en esta iglesia del aire. Bendice cada hogar representado en esta plataforma, cada padre de familia que se convierta desde hoy en ese maestro para sus hijos, que esa madre se convierta desde hoy en esa maestra para su hija, Señor amado, y que nos unamos hoy como pueblo a tomar la determinación de seguir un así dice Jehová, no a ser intérpretes de la Biblia, sino obedientes de la palabra de Dios. No interpretar tu palabra, sino obedecerla y creerla. Gracias por el pastor Rodríguez, bendice su hogar, amén, bendice la iglesia local y bendice el resto de esta programación. Por eso lo pedimos, amén, amén. y amén.
Amén. Pastor, muchas gracias.